Buenas tardes, queridos alumnos y alumnas de séptimo año básico del Colegio Marista Marcelino Champañá. Bienvenidos a la clase de Historia, Geografía y Ciencias Sociales para nivel de séptimos, fase número 3. Para comenzar esta clase es importante que te ubiques en un lugar de tu casa en donde te encuentres cómodo y cómoda. Reúne los siguientes materiales para comenzar nuestra clase: el cuaderno de historia, goma de borrar, lápiz grafito y el texto de estudio. Para comenzar esta fase es importante que sigas las instrucciones que voy a entregar para el desarrollo de las actividades. Registra en tu cuaderno la actividad con letra clara y legible y de forma ordenada. Cada vez que envíes una foto de tu reporte de actividades y el ticket de salida, verifica que la foto o captura sea lo más nítida posible, que no sea borrosa, para poder revisar tus actividades. Recuerda enviar tus reportes al correo a waikinid@cmch.maristas.cl. Para comenzar esta clase es importante que registres la siguiente instrucción. Clase número 3, fase 3. La fecha del día de hoy, jueves 8 de octubre del 2020. La unidad en la que estamos trabajando, y estamos en la unidad número 3, que lleva por nombre la Edad Media y el nacimiento de la cultura europea. Registra el objetivo de la clase de hoy: analizar las transformaciones que se producen en Europa a partir del siglo XII, considerando el renacimiento de la vida urbana, los cambios demográficos, las innovaciones tecnológicas, el desarrollo del comercio y el surgimiento de las universidades. Al final de la clase volveré a repetir esta instrucción y te indicaré lo que debes enviar a mi correo. Para comenzar, debemos recordar que estamos en la tercera unidad y que lleva por nombre la Edad Media y el nacimiento de la cultura europea. En este recorrido que hemos ido haciendo de la Edad Media, hoy vamos a ver el crecimiento demográfico y los cambios agrícolas. Te invito a que leamos juntos la siguiente información. Entre los siglos IX y el siglo XIII se registró un crecimiento constante de la población europea. Se habitaron nuevos territorios y el clima también experimentó cambios. Las temperaturas fueron más moderadas, que beneficiaron a la agricultura. Fue necesario destinar al cultivo áreas hasta entonces ocupadas por bosques o aguas. Para ello se roturaron las tierras y se talaron bosques y se ganaron al mar terrenos pantanosos. Estas zonas son conocidas como pólders en los Países Bajos. En torno a las nuevas áreas agrícolas nacieron numerosos núcleos de población y empezó a utilizarse el arrendamiento como forma de explotación de la tierra. En esta época se introdujo en la agricultura una serie de innovaciones técnicas que mejoraron la calidad y la cantidad de las cosechas. La rotación trienal de los cultivos. Esto consistía en dividir el campo en 3 hojas o parcelas. En una se cultivaba el cereal de invierno y en otra el de primavera. La tercera se dejaba en reposo o barbecho. De esta forma la tierra no se agotaba y el campesino podía obtener 2 cosechas anuales. El empleo de nuevos arados de hierro, más resistentes y de ruedas, y vertedera, permitía a los campesinos no solo remover la tierra, sino también voltearla y extenderla, y prepararla así para la siembra. La selección de semillas, los cruces de animales de diferentes razas y la utilización del caballo, incorporándose nuevos aparejos en las tareas agrícolas. Te invito a que observes la imagen en donde encontramos el arado de ruedas
y vertedera que permitía preparar mejor la tierra para su cultivo. Las ciudades medievales. El crecimiento demográfico, las cosechas abundantes y el fin de las invasiones permitieron que las ciudades aumentaran en población y se convirtieran nuevamente en el centro de producción e intercambio. Muchas ciudades consiguieron una gran autonomía. En ocasiones el rey les concedía privilegios y normas propias, fueros, cartas, pueblas. En la mayoría de los núcleos urbanos, las actividades principales eran el comercio y la artesanía. Se organizaron mercados semanales en los que los campesinos vendían sus productos. En algunos núcleos urbanos se celebraban ferias. Las áreas comerciales eran Europa Central y el del Norte el área mediterránea. La artesanía creció estimulada por el comercio y por el crecimiento de la población. Resurgieron los gremios, asociaciones formadas por artesanos. La sociedad feudal experimentó cambios. Hubo nobles que abandonaron los feudos y se establecieron en las ciudades. A principios del siglo XIII aparecieron las órdenes religiosas mendicantes y algunos campesinos se trasladaron a zonas próximas a las ciudades o a las afueras de estas. La burguesía fue el grupo social característico de las ciudades. La vida en la ciudad. Las ciudades europeas de la Edad Media se organizaban en torno a la Plaza Mayor, donde se encontraban los principales edificios, la catedral y el concejo o ayuntamiento. Muchos núcleos urbanos estaban amurallados y en sus puertas se controlaba la entrada de personas y mercancías, ya que por introducir estas últimas en las ciudades se cobraban impuestos. Te invito a que observes esta imagen que corresponde a la ciudad. Las casas estaban construidas con madera y adobe y el tejado era de barro o paja. Posteriormente, los muros se realizaron con piedra y las techumbres se cubrieron con tejas. La catedral sobresalía en el conjunto urbano debido a su elevada altura. Las mujeres se ocupaban de la casa y la familia. También ayudaban en el huerto y los talleres de artesanos. A veces les permitía formar parte de algunas cofradías y gremios. Te invito a que continúes observando la imagen de la ciudad. En algunas ocasiones los artesanos de un mismo gremio se agrupaban en un barrio. Los comercios y los talleres artesanos se situaban en las plantas bajas de las viviendas. La cultura y el arte. En los últimos siglos de la Edad Media se crearon universidades por toda Europa. A partir del siglo XII se difundieron en la Europa cristiana textos de Aristóteles. A fines de la Edad Media se inventó la imprenta. El estilo artístico que se impuso en Europa a partir del siglo XII fue el gótico. Los edificios eran de gran altura, sobresalen las vidrieras de colores. En escultura las figuras eran más expresivas que las románicas y sus gestos y vestidos reflejaban mayor naturalidad. La pintura más extendida estaba realizada sobre tablas de madera. En la iglesia proliferaban los retablos. De la crisis del siglo XIV a la Edad Moderna. En el siglo XIV se inició una crisis económica debido a un periodo de malas cosechas. Se propagaron varias epidemias. La más importante fue la peste negra. A fines del siglo XIV y durante el siglo XV se produjo un periodo de buenas cosechas.
surgió una nueva corriente de pensamiento, el humanismo. Las innovaciones técnicas en la navegación contribuyeron a la expansión marítima y los descubrimientos geográficos. Te invito a que respondamos juntos las siguientes preguntas. ¿Qué transformaciones se produjeron durante los últimos siglos medievales? ¿Qué transformaciones se produjeron durante los últimos siglos medievales? Las transformaciones que se produjeron fueron a nivel comercial tras la transformación de este conjunto con el resurgimiento y predominio de la ciudad como centro económico y cultural, además del surgimiento de universidades donde se estudiaron distintos temas. ¿En qué consistieron los cambios demográficos en los últimos siglos medievales? Los cambios se explicaban por el mejoramiento de las condiciones de vida, entre estos el desarrollo de la agricultura y sus técnicas que permitió un mayor consumo de alimentos ricos en minerales y el mayor número de mujeres. ¿Cómo se relacionan los cambios agrícolas? Los descensos se verían explicados por movimientos migratorios provocados por la búsqueda de nuevos territorios para el desarrollo agrícola en ellos. Ahora te invito a que tú comiences a leer el texto y además contestes las siguientes preguntas de la actividad. Leer las fuentes de la página 159 a la página 163 del texto de estudio y desarrollen en su cuaderno el siguiente cuestionario. Respecto a las fuentes escritas y visuales de la página 159, debes responder a la siguiente pregunta. ¿Qué información del desarrollo comercial europeo entrega cada una de ellas? ¿Qué información del desarrollo comercial europeo entrega cada una de ellas? O sea, se refiere a cada una de las fuentes escritas que se encuentran en la página 159. 2. ¿Qué características tuvieron las primeras universidades medievales? ¿Qué características tuvieron las primeras universidades medievales? Estas respuestas tienes que leer el texto que se encuentra en la página 160 de tu texto de colegio, de Historia y Geografía. 3. ¿En qué medida las catedrales góticas reflejan los intereses de la época en que fueron construidas? ¿En qué medida las catedrales góticas reflejan los intereses de la época en que fueron construidas? Y esta pregunta la puedes trabajar leyendo la página 161. Última pregunta, número 4. ¿Qué aspectos o dimensión de la crisis del siglo XIV permiten conocer? ¿Qué aspectos o dimensión de la crisis del siglo XIV permiten conocer? Para responder esta pregunta, debes leer el texto que se encuentra en la página 162. Es importante que trabajes con tu texto de estudio. Es por eso que te he dado las páginas indicadas en donde vas a encontrar las respuestas para contestar este pequeño cuestionario. Y para finalizar nuestra clase, encontramos nuestro ticket de salida, en el cual debes responder estas dos preguntas. ¿Qué es una crisis? ¿Qué es una crisis? La segunda pregunta es, ¿cómo una crisis puede afectar a una sociedad? ¿Cómo una crisis puede afectar a una sociedad? Para responder estas preguntas, debes buscarla en el texto de estudio, en las páginas que ya hemos ido estudiando hacia atrás. O bien, puedes también trabajar con el internet.
Lo buscas por internet y puedes elaborar tu propia respuesta según lo que tú concluyas de la lectura. Como te dije al comienzo, ahora te voy a dar las instrucciones de cómo debes comenzar a registrar tus tareas o actividades o reportes para que tú me los puedas enviar a mi correo. Primero debes poner el número de la clase número 3, fase 3. La fecha de hoy, que estamos a jueves 8 de octubre del año 2020. Registra en tu cuaderno la unidad en la que nos encontramos, unidad 3, que lleva por nombre la Edad Media y el nacimiento de la cultura europea. El objetivo de la clase es analizar las transformaciones que se producen en Europa a partir del siglo XII, considerando el renacimiento de la vida urbana, los cambios demográficos, las innovaciones tecnológicas, el desarrollo del comercio y el surgimiento de las universidades. Luego que hayas registrado esto en tu cuaderno, debes seguir registrando lo siguiente. La actividad. La actividad del día de hoy es leer las fuentes de la página 159 a la página 163 del texto de estudio y desarrollar en el cuaderno el siguiente cuestionario. Número 1. Dice que respecto a las fuentes escritas y visuales de la página 159, debe responder la siguiente pregunta. ¿Qué información del desarrollo comercial europeo entrega cada una de ellas? ¿Qué información del desarrollo comercial europeo entrega cada una de ellas? Recuerda que te está preguntando por cada una de las fuentes que se encuentran escritas en la página 159. Pregunta número 2. ¿Qué características tuvieron las primeras universidades medievales? Y ahí yo te indico que tienes que leer la página 160. Pregunta 3. ¿En qué medida las catedrales góticas reflejan los intereses de la época en que fueron construidas? Página 161. ¿Qué aspectos o dimensión de la crisis del siglo XIV permiten conocer? ¿Qué aspectos de la dimensión de la crisis del siglo XIV permiten conocer? Página 162. Una vez que tú hayas registrado la actividad en tu cuaderno, hayas formulado la respuesta a cada una de estas preguntas, que son 4, debes pasar a la hoja siguiente y registrar en tu cuaderno el ticket de salida. Y debes registrarlo de la siguiente forma. Vas a escribir en tu cuaderno ticket de salida, clase número 3, fase 3. Repetir nuevamente la fecha, hoy jueves 8 de octubre del año 2020. Aquí deberás escribir la pregunta y luego la respuesta con letra clara y legible del ticket de salida. Recuerda que en esta oportunidad solo te he dado 2 preguntas del ticket de salida. Una vez terminada la actividad y el ticket de salida, debes tomar una foto y enviar al correo de la profesora Alejandra a guayquinir@cmch.maristas.cl. Cuando envíes el correo, debes escribir en el asunto clase número 1, fase 3, indicar tu nombre y curso. Y hemos llegado al final de la clase del día de hoy. Hemos hecho un recorrido sobre la época medieval. Y en esta clase y en esta oportunidad no puedo dejar de recordar lo siguiente. No olvides que debemos continuar cuidándonos y no olvidar que si vamos a salir de casa, cubrirnos la boca con la mascarilla y lavarnos de manera frecuente las manos. Mantener la distancia social. Porque yo me cuido para cuidarte. Un abrazo y nos encontramos la próxima semana aquí en la clase a través de YouTube, tu profesora que los quiere y los extraña. Que tengas una muy hermosa tarde y un hermoso fin de semana.